Oigan, ¿por qué no vamos a la escuela hoy? ¿Realmente nos ha hecho justicia la revolución? Hagamos un recuento de esta tragicomedia llamada Historia de México. Ahí les va. Después de más de 30 años del porfiriato, el progreso y desarrollo industrial de Díaz no era suficiente para tapar la desigualdad económica y falta de libertades políticas, lo que al tiempo generó conflictos, huelgas y manifestaciones como la de Cananea y Río Blanco. La clase media, organizada en clubes liberales, demanda el cumplimiento de los principios de la Constitución de 1857 y tener participación política. Para apaciguar los ánimos, a Porfirio Díaz se le hizo fácil declarar que México había madurado lo suficiente y estaba listo para la democracia y la no reelección. Un tal Francisco I. Madero lo cree y publica en 1908 el libro Sucesión Presidencial, con el que inicia su campaña por la presidencia. Díaz se enoja y encarcela a Madero, quien logra escapar hacia Estados Unidos, donde proclama el Plan de San Luis, desconoce la reelección de Porfirio y se levanta en armas un 20 de noviembre de 1910. Iniciando así una guerra civil en México, muy descontento y con ello un reverendo desastre revolucionario. Con el lema sufragio efectivo no reelección, frase que por cierto Díaz le dedicara a Juárez décadas antes, Madero empieza su lucha ganando seguidores, principalmente obreros, campesinos y todo aquel que no tuviera ya nada que perder. Pascual Orozco y Francisco Villa se le unen al norte del país, mientras que Zapata hace lo propio en el sur. Al principio, Díaz se envalentona e intenta aplacar todo con las armas, pero ante la derrota no le queda más que intentar negociar con acuerdos políticos, electorales y agrarios, cosa que no sirvió de nada, pues los revolucionarios ya estaban enardecidos. El resultado, la firma de los acuerdos de Ciudad Juárez, la renuncia de Díaz y el destierro a Francia. Francia, ¿por qué les encantará ese destino, caray? Pero bueno, ¿y con esto cambió el país? Por supuesto que no. Después vino la presidencia de Madero, los conflictos con villistas y zapatistas, por desacuerdos con la repartición de terrenos, la traición de Victoriano Huerta con la decena trágica, el regreso a viejas prácticas que llevaron a Venustiano Carranza a unirse a la lucha en busca de restablecer el orden, pero con el eterno conflicto entre Villa y Zapata, por la diferencia entre las tierras de campesinos y terratenientes. La historia continúa con Carranza reagrupándose en Veracruz, donde al tiempo genera más adeptos. Villa y Zapata entrando al Zócalo con la ya famosa imagen de Palacio Nacional y así el reinicio de un conflicto que nos sigue hasta nuestros días. Desigualdad, falta de comunicación, agandalle, enriquecimiento ilícito y un todos contra todos. Quizá por eso el destino quiso que el monumento a la revolución fuera una edificación inacabada, que en un principio quiso tener la majestuosidad del Capitolio de Washington, pero en una nación, pues del ya mérito revolucionario. Paco, seguimos todavía. Te ves bien de revolucionario, Kiki. Sí, caray, además dicen que se ponen unas divertidas 30. Hay una anécdota de, ya ves que Pancho Villa pues era querendón por naturaleza. Y que de repente le decía a una de las señoritas, oiga, pues me gustaría casarme con usted. Y le dice, mi general, ¿no se acuerda que hace 2 años se casó conmigo? De todas las mujeres que tenía. Oye, yo le recomiendo mucho, si quiere usted de verdad saber un poquito de la vida de Francisco Villa, hay un libro extraordinario de Frederick Katz, que son 2 tomos, que habla de la leyenda negra y la leyenda blanca de Pancho Villa. La leyenda blanca obviamente habla de Pancho Villa como ese gran defensor, como el hombre que fue impulsado a entrar a la revolución por la violación de su hermana por parte del hacendado, por además de todo el maltrato a su propia madre. Y la leyenda negra, que habla de que era un hombre total y absolutamente pues loco, enloquecido por el poder, por la sexualidad, etcétera. Es un gran libro que habla de la vida de Pancho Villa, de Frederick Katz, que me parece que es una de las personas más serias que escriben sobre la revolución, y obviamente el de Taibo, ¿no? El de Paco Ignacio Taibo, es maravilloso también. El oscuro pasado de Doroteo Arango, que decían que se cambió el nombre porque había tenido un conflicto, que la ley lo estaba buscando y que bueno, se le hizo fácil meterse a la revolución. Y también Zapata, ¿no? Que al fin y al cabo Zapata era una persona que tenía tierras. Cuando tiene igual un conflicto ahí con la ley, se mete al ejército y cuando regresa, pues se da cuenta que ni propiedades ni tierra y entonces se mete a liderar el conflicto en esa zona. Sí, incluso de hecho él era autoridad pública en la zona de Morelos y se enojó porque no le hacían caso. Amante de la cocina francesa, le encantaba ese tipo de comida. Pero bueno, nuestros héroes revolucionarios. Así es, gracias mi querido Kiki. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.